Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 8 del libro del profeta Ezequiel. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. El año 6, el día 5 del sexto mes, estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Entonces la mano del Señor Yahvé vino sobre mí, y vi una figura que parecía un hombre. Desde lo que parecían sus caderas para abajo, era como de fuego, y de sus caderas para arriba, como un resplandor, como el brillo del bronce fundente. Alargó una especie de mano y me agarró por los cabellos. El Espíritu me levantó entre la tierra y el cielo, y en visiones divinas me llevó a Jerusalén, a la entrada de la puerta interior, que miraba hacia el norte, donde estaba el ídolo de los celos, que provoca celos. La gloria del Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en las llanuras. Me dijo: Hijo de hombre, levanta tus ojos en dirección al norte. Alcé pues mis ojos en dirección al norte, y vi que al norte de la puerta del altar, justo a la entrada, estaba el ídolo de los celos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen? La casa de Israel comete aquí grandes abominaciones, para que yo me aleje de mi santuario. Pero verás abominaciones aún mayores. Me condujo a la puerta del atrio, y cuando miré, vi un agujero en la pared. Entonces me dijo: Hijo de hombre, perfora ahora el muro. Cuando perforé el muro apareció una puerta. Entonces me dijo: Entra y contempla las perversas abominaciones que hacen aquí. Entré y observé. Había toda clase de reptiles y bestias repugnantes, todos los ídolos de la casa de Israel grabados en la pared, a todo lo largo. Frente a las imágenes estaban 70 ancianos de la casa de Israel, entre los cuales estaba Hazanías, hijo de Safán, cada uno con su incensario en la mano, mientras subía una especie de nube de incienso. Me dijo: Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los ancianos de la casa de Israel en la oscuridad, cada uno en sus habitaciones plagadas de imágenes? Porque ellos dicen: Yahvé no nos ve, Yahvé abandonó el país. También me dijo: verás que se cometen abominaciones aún mayores que estas. Entonces me llevó a la entrada de la puerta del templo de Yahvé, que daba al norte. Allí había mujeres sentadas que lloraban por Tamuz. Me dijo: ¿viste eso, hijo de hombre? Aún verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio interior del templo de Yahvé. A la entrada del templo de Yahvé, entre el pórtico y el altar, había alrededor de 25 hombres, de espaldas al templo de Yahvé, y con sus rostros hacia el oriente, que postrados adoraban al sol. Me dijo: ¿viste eso, hijo de hombre? Y como si no bastase a los de la casa de Judá cometer tales abominaciones en este lugar, han llenado la tierra con violencia para provocarme todavía más. Hasta se llevan la rama a la nariz.
Por eso obraré con furia. No me compadeceré ni perdonaré, y aunque griten en mis oídos con voz fuerte, no los oiré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría sobre cada uno de nosotros, para que podamos entender y comprender lo que hoy la palabra de Dios nos ha dicho. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecidos, contentos, mis hermanos, con Dios, porque nos da la oportunidad de compartir su palabra. Y agradecidos también con cada uno de ustedes por permanecer en la escucha de la palabra de Dios. De antemano os quiero pedir disculpas por el tiempo que estuvimos sin subir videos. Como les había dicho en una publicación anterior, han pasado muchas cosas que pues no me han permitido grabar. Y como les dije, pues una de esas era que el celular donde grabo los videos me estaba presentando fallas. Sí, a veces se apagaba. Bueno, en estos días se me cayó, tengo la pantalla partida. Y creo que a raíz de ese golpe, creo que como que quedó con fallas, entonces se apagaba y bueno, se calentaba mucho y entonces pues no podía grabar. Y bueno, y otras cosas que no me estaban permitiendo grabar. Por eso es que en el mes de diciembre no pudimos hacer un video porque no tenía el equipo en ese momento en buen estado. Ya ahorita, bueno, bendito sea Dios, pude medio arreglarlo para que funcione con la cámara por lo menos. La pantalla pues sigue aún dañada, pero por lo menos la cámara del celular todavía funciona. Entonces, esa era una de las ocasiones por la cual no había grabado videos. Y que bueno, pues el mes de diciembre estuvimos ayudando al Padre Marcos en su parroquia. Y bueno, eso era actividad todo el día y casi que tampoco daba el tiempo pues para grabar. Y bueno, de antemano pues quiero desearles un feliz año, que este nuevo año que hemos empezado esté lleno de bendiciones para cada uno de ustedes. Hoy hemos escuchado el capítulo 8 del libro del profeta Ezequiel. La palabra de Dios hoy nos ha mostrado esas visiones que Dios le mostró a Ezequiel, pero estas visiones que Dios le mostró a Ezequiel eran muy especiales. Recordemos que a muchos profetas se le han presentado visiones de lo que debe hacer más adelante. Pero esta visión que Dios le presentó a Ezequiel eran visiones de pecados de aquel pueblo. Eran visiones de aquellos ancianos, de aquellas personas que estaban cometiendo en ese momento. Y por eso dice Ezequiel que él de repente, dice que en el año 6, el día 5 del sexto mes, dice Ezequiel que estaba sentado en su casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de él. Y Ezequiel dice que entonces la mano del Señor Yahvé vino sobre él. Recordemos que Ezequiel ha sido ungido por el Señor. Recordemos que Ezequiel se ha convertido en un profeta más del Señor. Y como es profeta, como es ungido del Señor, pues Dios siempre le tiende su mano. Dios siempre está en presencia con él. ¿Sí? Aquella persona que esté entregada a Dios, aquella persona que esté dispuesta al servicio de Dios, Dios manifestará su presencia delante de él en cualquier momento. Así como lo hacía con Ezequiel,
se le presentaba en cualquier momento. Y en esa ocasión ocurrió. Dios se le presentó para darle esas visiones de aquellos pecados que estas personas estaban cometiendo. ¿Sí? Y cada vez que Dios le decía, abre esta puerta, entra por aquí, entra por acá, Dios le decía, mira, hijo de hombre, ¿has visto las abominaciones que estas personas están haciendo? Dios le quería abrir los ojos a Ezequiel. Dios le quería dar a entender a este profeta que aquellas personas lo que estaban haciendo era el mal. Que aquellas personas estaban haciendo lo contrario a lo que Dios siempre quería de ellos. Que era que hicieran el bien, pero ellos no. Ellos hacían el mal. Ellos hacían el mal. Porque le dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen? La casa de Israel comete aquí grandes abominaciones para que yo me aleje de mi santuario. Sí, le dice Dios, la casa de Israel, las personas a las que yo le he confiado mi amor, ahora están cometiendo abominaciones para que yo me aleje, para que yo me desaparezca. Pero le dice Dios más adelante, pero verás abominaciones aún mayores. Quiere decir que no solamente eso eran los únicos pecados que iban a cometer estas personas, ¿no? Dios le dice, pero verás abominaciones aún mayores. Quiere decir que la maldad, el mal pensamiento del hombre, no tiene límite. No tiene límite. Sí. Una persona puede empezar robándole algo pequeño a una persona. Y a lo mejor alguna persona puede decir, es que solamente robó eso y ya. No. Dice Dios, pero verás abominaciones aún mayores. Esa persona que empieza a robar algo pequeño, con el tiempo se va a convertir en algo mucho más grande. Sí, ya no robará algo pequeño, sino que robará alguna pertenencia mucho más grande. Podrá meterse a alguna casa a robar, alguna tienda. Sí. Cuando el hombre le permite al mal que entra en su vida, no hay límites. El mal va creciendo. Es como cuando usted siembra la semilla en la tierra. Usted la siembra y empieza a echarle agua y empieza a abonarla. Poco a poco va a ir creciendo. Poco a poco esa planta va a ir dando lo que tiene que dar. Lo mismo pasa con el ser humano. Si el ser humano le abre la puerta al mal y empieza a echarle cosas y empieza a darle cuerda, el mal va a crecer. Y cuando se dé cuenta, ya su vida está arropada por el mal. Ya el mal ha dominado toda su vida. Y a la final su vida va a terminar en una cárcel o sencillamente va a acabar con su vida. Entonces Dios le muestra a Ezequiel que mirara los pecados de estas personas, pero que no se preocupe, que no se vaya a asombrar solamente por eso, porque va a haber peores cosas. Es que tanto era la arrogancia de estas personas, es que era tanto la ignorancia de esta gente, que hasta el punto que llegaron a decir que como estaban en lo oscuro, Dios no los iba a ver. Y como estaban en la oscuridad, como estaban escondidos, allá Dios no los ve. Y cometieron ese grave error. Porque donde usted se meta, se puede meter bajo las piedras, donde usted vea que... Pero no. A lo mejor usted piensa, aquí escondido, Dios no me va a ver, ¿no? Dios ve hasta el alma suya. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando hacemos un mal no podemos escondernos de Dios. Cuando nosotros cometemos algún pecado,
No podemos salir corriendo y escondernos allá para que Dios no nos juzgue, para que Dios no nos vea. No. Si ustedes y yo cometemos un pecado, si ustedes y yo hacemos el mal, ¿cuál es el deber que ustedes y yo debemos hacer? Enfrentarlo, aceptar el error. Que si cometimos un pecado, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y aceptar lo que hicimos. Pero no hacer como hicieron estas personas, que estaban cometiendo estos pecados, pero allá escondidos para que Dios no los viera. No. A lo mejor muchas veces nosotros como personas, como seres humanos, creemos que si hacemos las cosas a escondidas Dios no nos ve. Y no es así. Donde usted esté, lo que haga Dios lo va a ver. Tarde o temprano Dios lo va a saber. Sí. Y por eso es que Dios tiene su misericordia. Para que nosotros seamos capaces de reconocer nuestros pecados y pedirle perdón. Pero nosotros hoy día cometemos un grave error. Que a veces nosotros nos volvemos muy orgullosos o que a veces, en pocas palabras, nosotros no creemos en la presencia de Dios. ¿No? A lo mejor podemos decir, pero es que yo creo en Dios, porque yo voy a misa, porque yo asisto a las cosas de Dios. Está bien. ¿Podremos nosotros decirlo de palabras? Sí. Pero entonces cuando cometemos un pecado, cuando hacemos las cosas mal, si tanto creemos en Dios, ¿por qué no nos acercamos a la misericordia de Dios? Y vamos allá de rodillas, humillados, con la cabeza agachada y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué no lo hacemos si creemos tanto en Dios? Entonces no creemos en Dios. Entonces no creemos que existe una misericordia que nos puede perdonar. Debemos nosotros pensar. Porque si decimos creer en Dios, entonces debemos aceptar los errores, debemos aceptar los pecados que cometamos y pedirle perdón a Dios. Pero ya va. No con esto entonces, cada uno de nosotros, porque Dios nos va a perdonar, entonces vamos a hacer y deshacer con nuestra vida, porque el día de mañana yo voy y me confieso y Dios me perdona y ya, y al día siguiente seguimos igual. No, cuidado. ¿Es importante que creamos en la misericordia de Dios? Sí. Pero debemos tenerle respeto y mucho cuidado. No podemos nosotros jugar con la misericordia de Dios. Y eso es lo que hoy muchas personas están cometiendo, ese error. Juegan con la misericordia de Dios, sí. Juegan con la misericordia de Dios. Y eso está mal. Eso está mal. Si nosotros queremos que Dios nos perdone, que Dios muestre su presencia delante de nosotros, debemos nosotros preocuparnos en hacer las cosas bien. Y que ustedes y yo estemos por el buen camino. Pero es que a veces nosotros nos desviamos. Pero es que bueno, eso yo creo que ya es natural. Porque si se desvían los carros de la carretera que tienen su vía por donde ir, si se desvían los trenes que tienen un carril por donde avanzar y aún así se descarrilan, aún así los autos se desvían, se van por otro lado, ¿qué se puede esperar del ser humano? Se puede desviar también. Porque así como un auto se desvía de la carretera, ¿por qué? Porque el conductor a lo mejor pierde el control, porque a lo mejor aún no lo sabe manejar de la mejor manera. Lo mismo pasa con nuestra vida. Si ustedes y yo no sabemos guiar nuestra vida por el buen camino, ¿qué va a pasar? Nos vamos a desviar y vamos a caer allá al abismo de la perdición. ¿Sí? Muchas veces nosotros desviamos nuestra vida por los malos caminos.
Y no solamente a nosotros mismos. Muchas veces también cometemos el error de desviar a nuestra familia. Sí. Es que no solamente nosotros sufrimos las consecuencias de nuestros actos, también la familia. ¿Sí? Porque aquel padre que gana su dinero, pero se va a las taguaras a derrocharlo, en vez de llevarlo a su hogar y darle la comida a su familia, lo que hace es gastarlo. ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Va a aguantar hambre? ¿Van a aguantar necesidad? Entonces, por esos malos actos que el padre comete, su familia sufre. Su familia es la que tiene las consecuencias. Entonces nosotros debemos aprender a ser buenos conductores de nuestras vidas. Aprender a conducirlas. ¿Sí? Porque a lo mejor usted no va a agarrar un carro sin usted saber nada, sin ni siquiera aprenderlo, y se va a montar y va a arrancar o no. Usted por lo menos debe saber siquiera abrir la puerta o meter la llave en el switch para que el carro prenda. Tiene que tener algún conocimiento del carro, porque de lo contrario no lo va a manejar, ni siquiera lo va a aprender. Debemos nosotros pensar que si queremos llevar una vida digna, si queremos llevar una vida buena, debemos aprender a conducirla, debemos aprender a llevarla. Y si por alguna razón, por alguna circunstancia, pues nuestra mente, nuestra capacidad no nos da para saberla conducir, debemos acudir al Maestro, al Señor, a Dios. Debemos acudir a Él pidiéndole la ayuda, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, para que así ustedes y yo sepamos conducir nuestra vida, sepamos nosotros trabajar por nuestra familia, por el bien de todos. Sí, pero muchas personas no acuden a Dios, muchas personas se alejan, muchas personas hacen que Dios se aleje de sus vidas. Como pasaba con estas personas, que tanto eran sus pecados, tanto era la maldad que estaban cometiendo, que hicieron que Dios se saliera, que hicieran que Dios se apartara de ellos. Y ahí es donde está la duda, no es que Dios se aleja de nosotros, es que nosotros hacemos que entre la conexión entre Dios y nosotros se construya un muro que no nos permita estar cerca de Dios. Entonces cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, ahí sí, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no me ayuda? ¿Y por qué Dios no me salva? ¿Y por qué Dios no me tiende la mano? ¿Cómo lo va a ayudar si usted mismo colocó una barrera enfrente de usted? ¿Cómo lo va a ayudar? Debemos aprender hoy de esta lectura que hemos escuchado. En primer lugar, Dios le muestra a Ezequiel, le abre los ojos de la maldad que puede haber en el mundo. Y es lo que hoy día está pasando, hay mucha maldad, muchas cosas raras, malas que hay en el mundo. Y nosotros debemos abrir los ojos para que no caigamos en esos malos caminos, para que nuestra familia, nuestros hijos no se vayan por esos malos caminos. Y en segundo lugar, que ustedes y yo aprendamos a ser buenos conductores de nuestras vidas. Que sepamos llevarla de la mejor manera, que le demos el mejor ejemplo a nuestros hijos. Que ojalá cada uno de nosotros de esta lectura nos quede en nuestro corazón y la podamos poner en práctica. Que ojalá ustedes y yo de hoy en adelante seamos capaces de acercarnos a Dios, para que Dios mejore nuestra vida, para que así ustedes y yo estemos en la mejor conexión con Dios. Y para eso pues también vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé también de su sabiduría, de su gracia, para que esta palabra que hemos escuchado haga fruto, germine en nuestra vida, germine en nuestra familia,
germine en nuestro corazón, para que ustedes y yo seamos buenos conductores de la vida y podamos llevar a nuestra familia, a nuestros hijos, por el mejor camino que los conduce a la salvación. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.